joateko. Azteko, ongi etorri mundu guztiari, eskerrik asko hemen egoteagatik. Aurrez aurre, eta hemen gurean, Euskadin, emakumeak sektore publikoan antolatzen duen jada bigarren jardunaldi honetara. Publikoaren artean, aurpegin ezagun asko, ikusten ditut, eta zuetariko asko, horregatik, gogoratuko duzuen, nola iaz izan genuen izpide, jardunaldian lidergo berritzaileak, lidergo eraldatzaileak horretan, bide lagun izan genituen, Bifes elkartea, hirugarren sektorea ordezkatzen, Euskal Herriko Unibertsitateko kideak eta toki erakundeko kideak sektore publikoan rolan eta ADER enpresarien elkartea. Jardunaldi horren ostean, balorazio oso onak izan genituen, bai aurrez aurre eta bai egindako inkestetan, eta horrek bultzatu gaitu berriro hemen egotera zuen. 3 helburu nagusiekin. Batetik, uste dugulako horrelako ekimenak aukera paregabea direla emakumeak sektore publikoaren proiektua hemen gurean, Euskadin, zabaltzeko, eratzeko, errotzeko eta finkatzeko. Bestetik, mod batean edo bestean, gizartean hitz aurrerakoi eta berdintsuaren alde egiten duten hainbat instituzio, elkarte, sektore, enpresa eta pertsonekin sareak sortzeko eta aliantzak sendotzeko balio digulako. Eta hirugarrenik, gaurkotasun handiko gaiak jorratzeko aukera ematen digulako, baina genero ikuspegian aintzat hartuta. Horrek ematen duen balio erantziarekin. Hori guztia esan da, eta aurreko urtean egindako inkestak aintzat hartuta, pentsatu dugu, hau ez dela jardunaldi bat izango, bakarrik informazio norabide bakarrekoa izango duena. Baizik eta zuen parte hartzea sustatu nahi dugu. Horregatik, foro hau, hausnarketa foro individuala eta kolektiboa bihurtu nahi dugu. Eta horretarako, bueltak eman dizkiogu eta parte hartzeko hainbat mekanismo, hainbat aukera bideratuko ditugu. Horien guztien zehetasunak, gure kidea den Gema Romero, azalduko dizkizuen. Arratsaldeon denoi. Para empezar, como podéis ver, esto es la recogida de las respuestas que habéis puesto todos los participantes a la hora de rellenar el formulario. Hemos hecho una nube de palabras donde el tamaño de la palabra indica la cantidad de cuanto tamaño más grande, más respuestas con esa palabra. Luego, como habéis visto todos, tenéis esto en vuestros asientos había, que yo os animo a participar. Es una pequeña encuesta, son 3 preguntitas sobre la idea que tenéis sobre unos conceptos al entrar. Luego, al final de la jornada, pues veremos vuestra opinión y a ver si esa opinión ha cambiado del comienzo de la jornada al final. Y junto con el QR tenéis una cartulina. Dentro de las bolsas también hay unos bolígrafos y esta cartulina es para 2 cosas fundamentales. Una, para que pongáis vuestras reflexiones, lo que queráis poner, pues sobre la temática que estamos tratando, pues qué os ha hecho sentir la jornada, qué os ha parecido la exposición, cómo sentís cuando oís hablar de riesgos digitales, y también lo podéis utilizar para escribir vuestras preguntas, que serán anónimas, a cualquiera de las ponentes que van a ver luego en la mesa. Cuando en un momento hacia el final de la jornada, una compañera y yo pasaremos a recogerlas y luego pues haremos una recogida de reflexiones que expondremos aquí y al final de la jornada, al fondo, hay un panel donde haremos como una especie de mural con todo lo recogido. Y las preguntas que hayáis puesto también, haremos una selección para las compañeras. Eskerrik asko, Gema. Dakizuenez, orduan aurten teknologia izango dugu hizpide. Teknologia berritzaileak gure munduan, gure egunerokotasunean, bai esparru pribatuan, bai esparru publikoan edo profesionalean eragina izan dute. Sare sozialak, adimen artifiziala, robotizazioa, mundu berri bat zabaldu digu. Horrek ematen dizkigu aukerak eta arriskuekin. Eta hori guztiari buruz hausnartuko dugu hemen gaur gonbidatuak ditugu gure 3 ponenteekin. 3 ikuspegi desberdinak jorratuko dituztena
gai honen arira. Bat, komunikazioarena, beste bat segurtasunarena, eta hirugarrena mundu teknologikoarena. Horren ostean, Patri Martineze, Workaholics enpresakoak, beren sare sozialetan murgilduko da, eta zenbait informazio espezifikoa emango diogu. Jada, hausnarketa sustatzeko, hor, galdera bat ere makala gota diogu, eta jarri digu zer gertatuko zen, gaur egun, Dolores Ibarrurik, besteak beste, TikTok edo Instagram bezalako sare sozialak izango bali. Kontatuko dira. Hori guztia egin ostean, Goizarbi Hernandoren eskutik, elkartearen zenbait zertzelana konpartituko ditugu zuekin, helburu bat, hito batzuk, labur, eta gero ja, bukatzeko pasatuko gara, guretzat oso importantea den atal batera, eta da networking atala. Bertan ja, izango ditugu txakoli batzuk, pintxo batzuk gure zain, beste modu lasaiago batean eta relajatuagoan elkarrekin solasean jarraitzeko. Hortaz, nik uste dut, besterik gabe, geratzen zaigu, sikiera labur, hau posiblea egiten duzuen guztia eskerrak ematea. Batetik, bertauratu zareten guztioi, zuen gabe, desde luego ez daukainolako zentzurik. Bestetik, ponenteei, hau ez da remuneratutako ekimen bat, eta lehenengo momentutik planteatu genuenetik, inolako ez behirik gabe, baiezkoa eman zuten. Bere emakumeak sektore publikoan osatzen duten kideek, bai estatu maila eta bai bereziki hemen Euskadiko Komite Territoriala osatzen dugunon, gero eta gehiago gara, gonbidatuak zaudete guztiak, gurekin bat egitera, azkenean euren profesionaltasuna, ilusioa eta denbora, musutruk ematen dutelako. Babesleak eta patrozinatzaileak, babesleen aldetik, Euskal Herriko Unibertsitatea bere ona ematen duela ekimenaren alde, eta Bizkaiko Foru Aldundia besteak beste eraikita laga gaituenak. Eta patrozinatzaileen artean gaitugu Amorebieta eta Leioako udalek, grabazioekin kolaboratu dituztenak, Desideratun eta Euskotrenek networking gunea bidatu dituztenak, Fundación Síndrome de Down País Vasco eta otras discapacidades intelectuales ikusiko zenituzten behan lagunduko digutenek sarrera modu eroso batean egiten, Workaholics enpresakoek izan ditugula hemen bere ezagutza partekatzen eta diseinu grafikoarekin, eta Lalein, merchandisea leukietan daukazuen merchandisinarekin. Eta bukatzeko oso modu berezian eskerrak eman nahi dizkiogu gure akidea den Lesuri Gumuziori. Berak egindako lanari esker, guretzat oso importantea den hito bat lortu dugulako eta zehatz da IBAP-ekin sinatu berri dugun lankidetza hitzarmena. Eskerrik asko Lesuri, eskerrik asko IBAP eta eskerrik asko lehenengo pertsona zuzendariaren den Maite Barrueta Beñari. Lehenengo momentutik, proiektuan sinisteagatik, berateak zabalik izateagatik eta gauzak gainerrez egiteagatik. Izan ere, bere babesaren erakuslerik nabarmenena da gaur hemen gurekin dugula. Maiteke zuzendariak hitz egin ondoren, zuzenean sartuko da Intimitat telesailaren trailerra, eta ja, hausnarketari paso emango diogu. Beraz, Maite, zurea da hitza. Eskerrik asko. Mila esker. Eta arratsalde on guztioi eta ongi etorriak gaurko ekitaldi honetara. Esan benetan plazer badela, gaur hemen egotea, sektore publikoko emakumeen elkartearekin antolatutako ekitaldi honetan, eta esaten dudanean plazer badela, benetan esatizuet gaurkoan ez dela esategaitikan. Dela urtebete, itxura bera, izan genuen elkar ezagutzeko aukera, eta niretzako, zer esan, aurkeztuako helburuak erabat konpartitu genituen lehenengo minututik, lanildoak jarri genituenak bat egin genuen, eta nik usten dut
lehenengo minututik sintonia erabatekoa izan zela IBAP eta elkarte honen artean. Beraz, benetan eskerrak eman, gurekin kontatza gaitikan eta gaur honea gonbidatza gaitikan. Esan, sintonia hori, hainbesteko izan da, que creo que en este año hemos conseguido algo que, bueno, pues trabajando mucho, pues firmar un convenio. Tenía yo aquí apuntados algunas líneas de colaboración, que es un convenio muy genérico, donde decíamos impulsar la igualdad real y efectiva en las políticas de personal, realizar actividades y acciones de concienciación, impulsar la visibilidad de las mujeres en el sector público y colaborar pues en materias con interés común, mutuamente, intercambios de información y experiencias. Bueno, prácticamente dejamos un convenio muy abierto porque esperamos que sea un convenio donde nos pueda llevar a muchísimas colaboraciones. Bueno, y fruto de esa buena sintonía creo que el IBAP está hoy y de verdad agradezco a la asociación por entender que somos unos colaboradores. Benetan asko eskertzen dizuedala. Ja gaurko jardunaldiarekin hasteko asmotan, esan dugun bezala bigarrena da, aurrekoan lidergo eraldatzaileak jorratu ziren, eta gaurkoan arrisku digitalak eta emakumeak da jardunaldiaren izena. Nik usten dut elkarteak lanildo oso interesgarri bat hasi duela, bigarren jardunaldi honekin, zerena urtero pilpilean ditugun gaiak, hauek jorratzea itzaldi eta mai inguru hauen, eta gaina horrelako mai inguru erosoekin beraz benetan zorionak. Y ya centrándonos en el tema, en los riesgos digitales, no podemos más que subrayar el interés y la actualidad del tema. El riesgo de los delitos en el ámbito digital parecen cuestiones a veces como de segundo grado, con una importancia tal vez menor que otros delitos. Bueno, creo que ya es hora que aflore este inframundo, que amparados en el anonimato generan un daño irreparable. Creo que no podemos disponer de mejores compañeras hoy para abordar la responsabilidad que tenemos las administraciones para perseguir esos delitos, pero especialmente la responsabilidad que tenemos en la labor de concienciación y prevención. Debemos reforzar mucho esa vía. Hiru hizlariek arrisku digitalak jorratuko dizkigute, bakoitzak esan dugun bezala gaiaren ikuspuntu desberdin batetik, baina erabat osagarriak. Emakumeok eremu digitalean lasaitasunez jarduteko egiten den lana ikustarazteko. Mila esker. Sexuales consentidas con otro adulto. Sé que la publicación de ese vídeo ha hecho un daño grave a mi imagen pública. De todas formas, el que yo lo haya hecho lo pagará. Eso está claro. Ayúdame. A mi hermana le pasó lo mismo que a usted. ¿Lo denunció? Se suicidó. Un caso de violación de la intimidad. Estoy aquí para ayudarla. El suicidio pudo tener algo que ver con eso. Voy a defender mi candidatura a la alcaldía. Anne estaba hecha para vivir, pero no para aguantar a tanto hijo de puta. Ninguno lo estamos. Como sociedad tenemos que mirarnos porque esto no es un hecho aislado, esto pasa mucho. Voy a hacerlo público. No sé ni si se ha enterado ni cómo se lo va a tomar. ¿Y yo? ¿Cómo me lo voy a tomar yo? Yo no soy perfecta, miren. Pero tú lo sabes. Y no hay derecho a que pase algo así. Siento pudor, pero no siento vergüenza. Esa se la dejo a quienes han tratado de hundirme utilizando mi intimidad. Bueno, pues cuando empezamos a pensar en la jornada, pensamos en intimidad porque realmente es un claro ejemplo de violencia digital, que es el nuevo tipo de violencia, ¿no?, en el que las mujeres principalmente
estamos ahora mismo sometidas. Es un tipo, se llama intimidad, pero realmente está atentando contra la integridad, está atentando contra la libertad y está atentando contra la persona, contra la imagen pública y contra la imagen de la persona. Y el problema es que, bueno, pues esto es una serie, pero pasa en la realidad, y estamos hablando de un vídeo consentido o no en la grabación, pero no en la difusión. El problema de todo esto es que ahora mismo, con la tecnología, no solo existen vídeos grabados con el consentimiento de la persona, sino que existen vídeos que se generan hiperrealistas en los que ni siquiera sabemos que se están grabando, porque no somos conscientes de que la tecnología está haciendo esas cosas, ¿no? El 90% de los vídeos hiperrealistas que se mueven ahora en las redes son de pornografía. El 90%. Entonces, por eso, bueno, pues queríamos no solo traer ese enfoque de la realidad, sino también el enfoque más digital, que afecta a la persona, a la situación, a la psicología. De hecho, bueno, pues entre el público más joven, igual la conocen a CQ Cinderella, que es una streamer de Twitch, que fue grabada, bueno, sacaron de un vídeo de ella pornográfico en enero, y desde entonces pues su vida se ha ido al garete, ha tenido unas depresiones terribles, y lo peor es que cuando lo ha denunciado en las redes sociales, un vídeo pornográfico en el que ella no sale, sino que es un vídeo creado por inteligencia, pues la han atacado por denunciarlo, ¿no? O sea, no solo te graban, no solo utilizan tu imagen para otro vídeo, sino que encima pues te atacan cuando quieres denunciarlo. Miércoles, así sonido. El efecto de sorpresa de mi cambio de imagen. Estamos aquí para mostraros cómo la tecnología, la IA y el deepfake pues pueden hacer que estemos viviendo situaciones inverosímiles. ¿Por qué se ha ido? Y nos provoca tener que ser más escépticos sobre todo lo que estamos viendo. Es lo que tiene la tecnología. Sí, Estamos aquí para mostraros cómo la tecnología, la IA y el deepfake pues pueden hacer que estemos viviendo situaciones inverosímiles, y nos provoca tener que ser más escépticos sobre todo lo que estamos viendo y sobre todo viendo y escuchando. Estamos aquí para mostraros cómo la tecnología, la IA y el deepfake pues pueden hacer que estemos viviendo situaciones inverosímiles, y nos provoca tener que ser más escépticos sobre todo lo que estamos viendo y sobre todo viendo y escuchando. Como podemos ver, el deepfake pues, nos puede servir para diferentes utilidades. Poner mi voz en una persona que no soy yo, o poner mi cuerpo diciendo cosas que no soy yo, o bueno, pues nos puede servir para cosas buenas y cosas malas.
chance of high boots and to make sure that our efforts are as ambitious as they were. Actual archival footage of me at that age, because Lucasfilm is all this. Voy a dejar la política y me voy a dedicar a lo que siempre he querido, cantar. A tener que ser más escépticos sobre todo lo que estamos viendo y sobre todo viendo y escuchando. Bueno, pues era un ejemplo de cómo con una aplicación gratuita, de forma sencilla, pues se pueden hacer ciertas cosas que las hemos hecho nosotras, que no tenemos un control de la tecnología muy grande, y bueno, pues hay cosas que se pueden hacer. Y vemos que hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces, bueno, animo a mis compañeras a que suban a charlar. Arratsaldeon. Ongi etorri. Bueno, siguiente espacio, bueno, pues lo vamos a dedicar a charlar con estas tres ponentes, ¿no?, acerca de este tema, ¿no?, este tema, bueno, tan preocupante, ¿no?, podríamos decir, ¿no? Cada una con su propia visión. Ainara Torre desde el punto de vista, ¿no?, del mundo, ¿no?, de la comunicación, y viendo un poco cómo en ese mundo de la comunicación hay un tratamiento, ¿no?, de este tipo de informaciones, y también reflexionando sobre las mujeres periodistas y cómo, ¿no?, cómo ellas también pueden ser víctimas, ¿no?, de este acoso digital, ¿no? A continuación, Josune Fernández, que es jefa, ¿no?, de la unidad de ciberseguridad de la Ertzaintza, y nos va a mostrar, dada su experiencia en ciberseguridad, pues también cómo se manifiestan esos riesgos digitales y bueno, cómo los aborda la Ertzaintza, ¿no?, desde el punto de vista de la seguridad, en cuanto a prevención, detección, etcétera. Y en tercer lugar, Saio Alegina Goikoa, como experta en gestión de datos y del ámbito tecnológico, como se le ha presentado al inicio, bueno, nos va a hacer reflexionar un poco sobre el derecho al olvido, ¿no?, derecho al olvido en Internet y en las redes sociales. Bueno, y si realmente nos puede dar alguna recomendación, ¿no?, sobre cómo hacer frente al daño causado, ¿no?, sobre la imagen pública, ¿no?, online, ¿no? Bueno, pues estamos convencidas de que cada una de ellas, bueno, nos va a aportar ideas valiosas y visiones enriquecedoras sobre este tema, ¿no? Bueno, pasamos ya un poco a la presentación con una breve biografía de cada una de nuestras ponentes, porque nos va a servir un poco para enmarcar también sus reflexiones, sus propuestas y bueno, pues, sus vivencias en este ámbito, ¿no? Bien, comenzamos con Ainara Torre. Ainara Torre se licenció en 1997 en periodismo, ¿no? ¿No? ¿En periodismo? 99, pero sí. No 97. 99, pero no importa. Vale. Vale. Sí, bueno, dio sus primeros pasos en el ámbito local, en una radio local en Munguía, y posteriormente ya pues apareció vinculada al ente público ITV. Y bueno, ha desempeñado en ese ámbito diferentes tareas, diferentes puestos. Tanto, bueno, pues ha sido editora, ¿no?, de informativos, ¿no?, centrales, el del Mediodía, de Crónica de Euskadi, también Crónica de la Noche en Gambara, y también ha sido corresponsal en Madrid con tareas de información acerca de, bueno, pues el día a día, ¿no?, del Congreso, de la Moncloa, del ámbito, ¿no?, también de los tribunales. Y, bueno, cuenta también, digamos, como, ¿no?, en su experiencia el haber vivido, ¿no?, los atentados del 11M y, bueno, todo lo que ocurrió alrededor, ¿no? Bueno, Ainara, pues, comenzando, ¿no?, ya por el tema que nos ocupa, ¿no?, dado tu conocimiento profundo del ámbito de la comunicación, cuando llega una noticia relacionada con el deepfake, el ciberbullying y todo este ámbito, ¿no?, del acoso digital, ¿cómo se trata, ¿no? O sea, si existe algún protocolo, ¿no?, a la hora de dar este tipo de noticias. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, todavía estamos aprendiendo. Lo que es el mundo del deepfake, las fake news, todo lo que son noticias falsas, lo catalogamos como un tema distinto, porque es el gran temazo al que ahora mismo nos tenemos que enfrentar desde todos los medios de comunicación de Europa, las noticias falsas. Entonces, bueno, hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en temas de inteligencia artificial, porque es el gran mundo desconocido. Con las noticias falsas sí que hemos ido aprendiendo a detectar, a hacer
lo que le llamamos fact-checking, para tratar de un poco desenmascarar cuando una noticia no es real, ¿no? Pero eso es un tema, la verdad, que nos va a ocupar muchísimo tiempo y nos va a traer muchos quebraderos de cabeza en general. En cuanto a delitos digitales, acoso digital y demás. Bueno, de momento estamos también aprendiendo porque no existen protocolos concretos al respecto. Entonces, ¿qué hacemos? No nos podemos abstraer de todo lo que ocurre en las redes porque al final estamos rodeadas de pantallas, rodeadas de redes y no podemos ser ajenas a esa realidad. Todo lo impregna, ¿no? El mundo digital. Entonces, bueno, ahí sí que existen una serie de elementos, digamos, de interés general que nos ayudan a diferenciar y a establecer que algo sea noticia. Por ejemplo, nunca abriríamos un informativo como en intimidad. Eso no puede pasar, es imposible. No vamos a sacar nunca a una víctima haciendo lo que estaban haciendo en esos vídeos. Y si se queda en la red el contenido, me preguntabas en un momento dado, ¿no? ¿Lo que pasa en las redes se queda en las redes? Pues en estos casos se queda en las redes. Las noticias virales de este tipo sí se quedan en redes. Nosotros, cuando hablamos de acoso digital, cuando llevamos a nuestros medios de comunicación, en este caso a EITV, este tipo de asuntos relacionados con el acoso digital, pues por interés general, cuando es interés general, cuando, por ejemplo, afecta a una persona muy conocida, cuando se aborda como fenómeno, por ejemplo, la Ertzaintza emite un informe sobre ciberseguridad, estafas y demás, es noticia, o cuando, por ejemplo, un colectivo denuncia que también está siendo atacado. Está pasando con las activistas feministas, que además han pedido en el Congreso que sean respaldadas, está pasando pues con colectivos concretos. A partir de ahí, deontología periodística. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pasamos, por tanto, también a presentar a Josune Fernández. Josune Fernández es jefa de la Unidad de Ciberseguridad de la Ertzaintza y es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y también en Criminología. Y bueno, pues lleva vinculada ¿no? a este cuerpo desde hace 8 años, y siempre vinculada al cuerpo policial de investigación, ¿no? En concreto la sección de delitos informáticos, ¿no? Bueno, desde hace año y medio también se crean los grupos territoriales para investigar la cibercriminalidad y, bueno, pues tú en concreto de Vizcaya, ¿no? Del ámbito de Vizcaya. Así que, bueno, Josune, dada tu experiencia, ¿no? en este campo de la ciberseguridad y tu trayectoria profesional, ¿cuáles consideras que son los principales, ¿no? riesgos digitales? ¿No? Porque se oyen muchos tipos, ¿no? Bueno, desde el hostigamiento, ¿no? que sería lo más leve, entre comillas, ¿no? El hackeo, la difamación o la violencia de género digital o la extorsión sexual, en fin, un largo, ¿no? Elenco, ¿no? de tipos. ¿Qué nos puedes decir a este respecto? Vale. Bueno, prácticamente todos los delitos que se cometan en el ámbito físico, digamos, se pueden cometer a través de Internet. Respecto a las mujeres, bueno, según un estudio del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, las mujeres representan el 70,3% de las víctimas de delitos de intimidad o contra la libertad sexual o violencia de género digital que se dan en las redes. Así como en otro tipo de delitos como pueden ser las estafas, los cargos fraudulentos o cualquier otro tipo que se por las nuevas tecnologías de la información, el porcentaje de ambos géneros es parejo. En este tipo de delitos, al igual que pasa en el mundo físico, también el porcentaje o la presencia de las mujeres como víctimas aumenta. Bueno, como he dicho, el dato que he dado es a nivel nacional, pero en la Ertzaintza prácticamente manejamos las mismas cifras. Y yo he traído varios modus que pueden darse en este tipo de delitos contra la intimidad, contra la libertad sexual o la violencia de género digital, así como unos casos reales para que podamos ver que no solo se dan en las series de Netflix o en las películas, sino que de verdad los investigamos y se dan en Euskadi. Vale, por una parte tenemos la publicación de fotografías o vídeos de contenido erótico o sexual, ¿no? Aquí tenemos varias tipologías o varios modus. En primer lugar estaría cuando el material es proporcionado voluntariamente por la víctima a una persona con la cual por lo general suele mantener una relación sentimental, pero esa persona luego difunde esa imagen sin el consentimiento de la víctima. Por lo general lo suele difundir a terceras personas del vínculo cercano tanto del autor como de la víctima, y también se puede dar el caso que lo publique en páginas
contactos, con el teléfono de la víctima y un mensaje que por lo general suele ser bastante difamatorio. En este segundo caso, además del delito contra la intimidad, también se puede dar un delito de acoso porque esta mujer, en este caso, recibe llamadas de distintas personas solicitando encuentros sexuales y puede interferir en su día a día. Por otra parte, también tenemos otro caso donde el autor obtiene las imágenes mediante engaño y después extorsiona a la víctima para que ésta le siga mandando estas fotografías o bien le pague un dinero a cambio de que esta persona no las publique. Esto se da mucho también con menores de edad y tradicionalmente se ha pensado que los autores de este tipo de hecho eran pederastas, que también los hay, pero últimamente se están dando muchos casos en los que autores de este tipo de delitos también son menores de edad. Menores de edad que consiguen imágenes de compañías de colegio, de grupos de natación o grupos de amigos y después por una cantidad muy pequeña de dinero, cosa que a mí me parece alarmante, les extorsionan para que no publiquen esas imágenes o no se las manden a demás amigos y demás. Y en tercer lugar tenemos otro caso cuando estas imágenes, como ya se ha comentado, se obtienen sin que la víctima se percate de ello. Como casos reales que hemos investigado ya con sentencia firme, alumnos de la ESO de Vizcaya, o sea, menores de 16 años, que tenían un perfil de Google Drive en el que iban colgando fotos bien desnudas o en ropa interior de compañeras de colegio, bien obtenidas bien mandadas de carácter voluntario por estas chicas o bien obtenidas sin que las chicas se diesen cuenta y hacían negocio con esas fotos. Otro caso, una mujer de 50 años que publican sus fotos desnuda o en ropa interior en páginas de contacto. Esta mujer tenía ya tal obsesión, estaba en tratamiento psicológico y demás, que se cambiaba con la luz apagada para que no fuese grabada. Finalmente, después de una investigación, se concluyó que el autor del hecho era el novio de su hija, que llegó a publicar fotos de él mismo en la misma actitud, haciendo ver que era una víctima más, pero la realidad era que era el autor del hecho. Y un tercer caso que traigo es unas chicas adolescentes que eran captadas a través de Instagram en las que tenían que hacer unos vídeos en directo en el que los autores del hecho le ordenaban que se fuese quitando la ropa o lo que sea y a cambio les prometían o bien seguidores, ropa o cosas atractivas para ellas. A estos directos entraban una serie indeterminada de personas, llegando a ser unos 10.000 de gente desconocida y las chicas al final eran extorsionadas por los autores del hecho que les amenazaban que siguiesen haciendo este tipo de directos y les mandasen fotos de carácter íntimo, sexual, erótico, porque si no iban a divulgar estas fotos. Las chicas por miedo accedían. Estos autores del hecho también creaban lo que denominaban packs con fotografías de esta índole y las vendían. Al final se detuvo a 3 personas que no lo diga mal, en Madrid, Málaga y La Coruña, resultando ser 3 chicos, uno mayor de edad de 21 años y 2 menores de edad de 17 y 15 años. Luego tenemos también las amenazas y las coacciones que normalmente se suelen dar en los entornos de la violencia de género, en personas que han sido pareja y hacen este tipo de actos a través de las redes sociales, siendo más dañino para la víctima que si se hace en un entorno privado. Casos muy preocupantes, ¿no? Lo que nos cuentas, desde luego, inquietante. Pasamos a nuestra tercera interviniente. Corresponde ahora presentar a Sayoa Medina Ochoa, que es jefa del Servicio de Estrategia Digital en el Gabinete de Estrategia Digital de la Diputación Foral de Vizcaya. Se ha ocupado trabaja en el tema del gobierno digital y la estrategia del gobierno relacionado con la calidad del dato, está muy vinculada, es ingeniera y muy vinculada, desde hace muchos años al mundo de la innovación y ahora sobre todo centrada en ese cambio interno de la administración que es tan necesario, de adaptarse
al mundo digital y como, bueno, pues como dicen los expertos, ¿no? Primero hay que ordenar la casa por dentro para que luego pues, se pueda prestar un buen servicio. Así que en ese sentido, pues mucho ánimo, ¿verdad? Bueno, pues Ongietorri Saioa, y bueno, pues hablando de riesgos digitales, tú, bueno, ¿crees que hay alguna diferencia de riesgo en función del género, por ejemplo? Sí, bueno, ya he comentado un poco, pero en principio tanto hombres como mujeres sufren el acoso en las redes. Solo que el porcentaje de mujeres y el tipo de acoso que reciben es mucho mayor, ¿no? Las mujeres sufren misoginia a través de las redes, sufren proposiciones sexuales no deseadas, reciben fotos, recibimos fotos pornográficas que envían principalmente hombres que no han sido solicitadas. Se les acosa más y se les instiga más a hacer pruebas de amor enviando fotos personales y no solo en niñas, sino también en mujeres adultas y que, bueno, pues lo están haciendo pensando que están en un entorno de confianza y que luego pues, se vuelve contra ellas, ¿no? Pero sobre todo es eso, el acoso sexual y las solicitudes de solicitudes sexuales pues tienen del orden del 10% más, o 15, 20, depende de los entornos, en las mujeres que en los hombres. Ellos, en general, lo que más sufren son fraudes, usurpaciones de personalidad y demás, porque si bien las mujeres somos bastante más cautas a la hora de publicar cosas en las redes, a la hora de publicar... sí publicamos muchas cosas, pero siempre en entornos que creemos que son más cerrados y más de confianza, ¿no? Y sin embargo ellos publican en general, o sea, no vamos a generalizar porque son datos, pero bueno, pues los estudios dicen que los hombres sobre todo publican en espacios abiertos, filtran menos quienes les ven las cosas y tienen en ese sentido menos miedo, ¿no? Entonces, porque realmente lo que pasa en las redes es que la libertad de las mujeres cada vez es menor, ¿no? Y es algo que afecta socialmente porque entendemos que, y sobre todo en las personas jóvenes, que para ellas el estar continuamente conectadas es una necesidad, pues ven cómo esa conexión empieza a darles miedo y a no querer estar en las redes por lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, es otra forma de coartar la libertad de las personas. Muy bien. Aymara, cuando se producen este tipo de noticias relacionadas con el ciberacoso, ¿tú consideras que el tratamiento informativo respetuoso con la víctima, te parece que habitualmente hay un esfuerzo, ¿no?, por ser respetuosas con las víctimas? Y por otro lado, si específicamente nos puedes hablar también de las mujeres periodistas, si son un blanco fácil o habitual, ¿no?, en ese Bueno, lo primero, el respeto a la víctima siempre es fundamental a la hora de tratar una información. Eso en cualquier tipo de noticia o hecho noticioso, suceso en los que haya víctimas, siempre se trata de proteger y de respetar. Ella, si es menor, ni hablar, ¿no? Eso es por supuesto. Eso por un lado. Por otro, generalmente la víctima del ciberacoso se suele mantener en el anonimato de cara a lo que es un medio de comunicación. Primero tiene que detectar que es víctima, eso para empezar. Después habrá que calificar el hecho, si es reiterado, si es acoso. Pero claro, a partir de ahí es la persona que lo sufre quien tiene que decidir dar el paso de decir, yo presento una denuncia, ahí estaría la Ertzaintza, no estaríamos tanto los medios de comunicación, a no ser que la persona quiera que esto se socialice. Claro, nosotros como labor social creo que nos toca difundir cuando algo así, un delito está sucediendo, pero claro, lo tenemos que hacer con un respaldo, con una veracidad, con pruebas, con una sentencia, por ejemplo. Has hablado de sentencias. Cuando hay sentencias, por supuesto que sí, se dan a conocer porque ya son hechos probados, ya tenemos víctimas y delincuentes, acosadores, etc. Entonces, claro, es muy difícil que todo esto salga a la luz a través de los medios de comunicación. Es muy difícil y lo que estamos viendo es la punta del iceberg de todo lo que realmente sucede, porque sabemos que la mayoría de mujeres no denuncian. Y nosotros como medio no podemos ir a obligar a nadie a que nos cuente un relato, a no ser que lo quiera. Entonces, para mí también es un debate interesante e importante ahora que estamos aquí, mujeres del sector público,
ver de qué manera podemos participar para ayudar y señalar a los culpables y apoyar a las personas que sean víctimas. Entonces, bueno, no sé si me he ido por los cerros de Úbeda, pero bueno, es nuestro planteamiento como a la hora de informar cómo lo hacemos. Y no tenemos herramientas, y os necesitamos instituciones. Yo, por ejemplo, siempre me acordaré del caso de Joaquín, que fue el chaval de Hondarribia, que allá yo creo que fue 2004, casi hace 20 años, se suicidó porque sufría acoso escolar. Parecía que hasta entonces no existía el acoso escolar. Sí ha existido siempre el acoso escolar, en cualquier colegio, en cualquier centro. Tuvo que suceder algo dramático para que todos nos pusiésemos las pilas, para que las instituciones comenzasen a redactar protocolos, sensibilizasen a las familias y empezasen a señalar quién es culpable, quién es una víctima, ¿no? Entonces yo creo que ahora nos pasa un poco eso. Me vuelvo a ese punto para llegar hasta donde estamos, hacia los ciberacosos. Y luego el capítulo de las mujeres periodistas acosadas, no sé si me da tiempo, pero vamos, eso ya, sí, bueno, eso lo vemos todos los días en Twitter. Y hasta mis propias compañeras que están acosadas ahora mismo en Twitter a diario y desde hace años se han salido de Twitter, por lo que comentabas también. Ahora no quiero estar en las redes, ¿para qué? Si no me compensa, si me están atacando. Y cuando es diario, pues es un problema. Y ellas tampoco lo quieren denunciar. Porque no quieres enfrentarte ni desgastarte, ni perder tanta energía en una pelea a veces contra lo anónimo, ¿no? Está claro, está claro. Sí, es tremendo, ¿no? Y lo que comentas pone en evidencia que tenemos que compartir sinergias, ¿no? Y conectar los diferentes mundos para que podamos atajar el problema en su integridad o por lo menos lo más ampliamente posible, ¿no? Y en este sentido, Josune, ¿nos podrías dar alguna pauta? Es decir, ¿hay algunos tipos de indicios que podríamos considerar como indicios alarmantes, ¿no? de que estamos ante una situación de acoso o de que apunta a ser acoso? Y también con qué herramientas o con qué recursos dispone la ciudadanía, ¿no? para afrontarlos, o que podéis ofrecer desde el ámbito de la seguridad. Vale, bueno, en este tipo de actos la manipulación y el embaucamiento es muy sutil. Entonces, muchas veces desde fuera dices, pero ¿cómo ha podido caer una persona en esto? Y lo hacen tan bien que caes. Entonces, nadie da nada gratis, entonces hay que tener señales de alerta activas por si alguien te pide dinero, alguien te chantajea, a la mínima que alguien te chantajea con lo que sea, no caer en ese chantaje y denunciarlo lo antes posible. Y bueno, y eso, y no dar dinero si no estás completamente segura de con quién estás hablando, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre las estafas del amor, que es ese chico guapísimo que te contacta por redes, que es de la Marina estadounidense y se ha enamorado perdidamente de ti. Y te dice, solo quiero ir a verte, lo que pasa es que tengo un problema y estoy en el hospital y el tratamiento me cuesta 10.000 euros y no sé cómo lo hace, pero acabas pagando 10.000 euros y luego te dicen, no, es que necesito otro tratamiento, otros 10.000 euros y acabas pagando 10.000 euros y ahora tengo un problema del visado y otros 10.000 euros, entonces acabas sin ahorros, sin el chico guapo, sin el de la Marina, que no es ni de la Marina, ni estadounidense, ni es nada. Entonces, sí, un poco estar alerta de eso, que no sabes con quién te estás, sobre todo en las redes, ¿no? No sabes con quién estás hablando. También el lado emocional en este tipo de delitos tiene un peso muy importante, entonces, en la medida de lo posible, también hablarlo con gente cercana, con amigos o con quien sea, con familiares, bueno, pues para que de fuera te den otro punto de vista, ¿no? Sí. Y respecto a con qué herramientas cuenta la ciudadanía, pues en lo que nos compete a nosotros, nosotros intentamos dar un servicio de concienciación, como os ha dicho antes, y de prevención, sobre todo en el tema de ciberseguridad y cibercriminalidad. Por ejemplo, en nuestra página corporativa tenemos un apartado expreso de cibercriminalidad en la que se da distintas pautas para distintos tipos de delitos. Tenemos la aplicación para que se pueda consultar de manera anónima cualquier cosa. Tenemos una dirección de correo electrónico de delitos informáticos en la que contestan todos los días cualquier comisaría de la Ertzaintza, el 112,
2. También desde hace unos años tenemos un acuerdo con los centros educativos de Euskadi para ofrecer charlas a niños desde muy pequeñitos hasta la ESO o formación profesional, en la que se les da distintas pautas, se les alerta sobre los riesgos. Dependiendo de la edad, pues las charlas van en un sentido o en otro, pero se intenta, pues eso, concienciar a la población. Se emiten distintas alertas preventivas también con los medios de comunicación, se hacen acuerdos con otro tipo de estamentos como este, por ejemplo, en el que también formamos parte y demás. Muchas gracias. Bueno, Sayoa, y desde el punto de vista de la gestión de nuestros datos, de nuestra información personal, bueno, ¿qué impacto tienen estas prácticas, ¿no?, en la sociedad? O sea, ¿nos puedes ofrecer, no sé, algunas cifras o alguna idea un poco de cómo impacta esto en nuestro día a día? Sí, pues teniendo en cuenta que el 45% de la población mundial tiene redes sociales y solo en España 29 millones de personas interactúan 2 horas al día en las redes sociales. Entonces, eso, aunque la mitad del tiempo sea para ver lo que hacen otros, ¿no?, es un intercambio de datos y un intercambio, bueno, aunque estemos viendo, ya estamos dejando huellas en Internet de lo que nos interesa, de lo que nos gusta, de lo que hacemos, ¿no? Toda la traza, ¿no?, cuando te dicen ahora las aplicaciones, le pides a la aplicación que nos rastree, pues eso que nos puede parecer una tontería, ese simple clic, puede evitar que yo, que voy todos los lunes a nadar y a nadie le digo que voy a nadar, yo voy a nadar, no lo digo, no es eso que decimos, nos escucha el móvil, ¿no? Pues habitualmente no es algo que diga, oye, que me voy a nadar. Sin embargo, pues al final la geolocalización que tenía en el móvil pues daba la pauta de que todos los lunes yo iba a la piscina. Y entonces a mí me empezaron a aparecer anuncios de trajes de baño, ¿no?, despido. Pues, y decía, joder, pues ¿por qué me viene? Si yo no he mirado información, si no he buscado en Internet trajes de baño despido, ¿no? Pues es porque realmente no había hecho bien los deberes y tenía pues toda la información. Entonces, damos muchísimos datos de forma, sin ser conscientes, a las redes sociales, ¿no? Y entonces es muy difícil luego tener ese control sobre lo que estamos dando. Y ya... cuando ya ponemos información, ¿no?, yo siempre le pregunto a mi hija cada vez que quiere subir un vídeo a TikTok, si lo pusieran en San Mamés, si lo vieran todas las personas, ¿tú lo proyectarías? ¿O qué sentirías si lo pusieran en las pantallas de San Mamés? No, entonces me dice, no, pues Ama, igual no lo subiría. Bueno, pues no lo subas. Porque antes, ¿no?, lo que salía en papel, ¿no?, se decía, el papel de hoy es el periódico, ¿no?, el que envuelve el pescado de mañana. Pero sin embargo, hoy en día las redes son un megáfono que lo que publicamos aquí pues llega a cualquier parte de forma exponencial. Efectivamente, impacto tremendo, ¿no? Bien, ya vamos ya un poco con la última ronda. Ainara, desde tu punto de vista, y tras lo que hemos expuesto aquí, ¿no?, ¿tú crees que se podría mejorar ese tratamiento de la información sobre ciberacoso en los medios? ¿En qué habría que insistir o cómo evitar también un poco el efecto llamada, ¿no?, que podríamos considerar que opera en algunos casos, ¿no?, por ejemplo, lo que hemos visto en el caso de los suicidios, ¿no?, en adolescentes, como el de las Gemelas de Oviedo y en otros sitios, ¿no? ¿En qué habría que insistir, según a tu juicio? Pues yo creo que iba un poco por ahí ya antes, ¿no?, también. Todavía no hemos identificado bien qué está pasando, eso es lo primero. Nos falta esa labor de identificación, de saber de qué estamos hablando, de colaboración entre todos, porque es verdad que todas estas palabras y anglicismos que hemos conocido en los últimos años, cada día aprendemos una palabra nueva relacionada con la delincuencia en Internet y demás. Y bueno, pues nosotros sí que es verdad que hay colaboración, igual que comentaba Josune, que a través de los medios pues se puede realizar una labor social. Nosotros necesitamos también de las instituciones para que aprendamos a trabajar, a identificar, súper importante, y bueno, pues a ir señalando cuando las cosas son delitos. A ver, nosotros hacemos lo que podemos. De hecho, hemos hecho varias campañas, por ejemplo, con el ciberbullying en ITV, se hace en informativos, se hace en programas de televisión, de entretenimiento, se han hecho teleseries, una serie que se llama Marti Hilda sobre ciberacoso. Es la manera en la que podemos colaborar, pero siempre participando con otras instituciones. Hemos hecho pues entrevistas con expertos, con la Ertzaintza, insisto, pero es que es la única fuente que tenemos de datos concretos, no nos los podemos inventar y no podemos forzar a nadie a que salga a contarnos cosas que no estén probadas. Entonces,
colaboración entre distintas partes, yo creo, ¿no? Pero es que la identificación es tan importante y estamos tan perdidas ahí todavía. Muy bien, no, está totalmente de acuerdo, ¿no? Que tenemos que colaborar y tenemos que insistir, ¿no? En que no es una cosa solamente responsabilidad de un sector o un ámbito concreto, ¿no? Y ya siguiendo... Sí. Bueno, perdón, solo sí. Muy poquito, pero igual que he puesto antes el ejemplo del acoso escolar, para mí está muy claro también la violencia de género y la violencia machista. Ahí hemos aprendido y tenemos protocolos, ahí sí tenemos protocolos para saber hablar de ciertos aspectos de tratar la violencia de género, igual que con temas de racismo, xenofobia y demás. Ahí hay protocolos, existen, y hay unas bases comunes de sentido común, de deontología periodística para poder abordarlos. Con todas estas cuestiones del ciberacoso, no. En caso de las mujeres se tratan como los protocolos de violencia de género, evidentemente, pero ahora hay mucha más casuística. Es un pantallazo de la vida real multiplicado por 1000 en la red. Entonces, nos hace falta saber establecer guías de trabajo. Muchas gracias, Ainara. Y Josune, yo creo que ya has incidido en esta cuestión en tu anterior intervención, pero quizás un poco siendo más concreta en el sentido de, bueno, ¿qué consejos puedes dar? Igual hay consejos diferentes, ¿no? Para diferentes grupos de población, ¿no? Por ejemplo, para las personas más jóvenes, que son las que también navegan más en las redes, etcétera, ¿no? Primero, consejos, ¿no? Para prevenir esos riesgos, ¿no? de ciberacoso, y luego también, si somos víctimas, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué pasos tendríamos que dar? Vale. Yo, el consejo más importante para mí es la autoprotección y el sentido común. Sobre todo cuando mandas una foto, esa foto ya no te pertenece nunca más. Por mucho que la mandes a alguien de tu total confianza, pero esa foto no sabes dónde va a parar y ya no te pertenece nunca más. Entonces, como decías tú un poco con lo de tu hija Isa Mames, ser un poco conscientes de si yo mando una foto, esa foto, lo dicho, ya no es mía y puede acabar donde sea. Una vez que la foto está navegando por las redes, ya no tenemos el control de esa foto y borrar el rastro en Internet también es bastante complicado. Vale, otro consejo sería tener mucho cuidado a la hora de compartir ubicación en Internet, compartir ubicación, subir datos de carácter personal, documentos personales. Un poco también lo que he dicho, ¿no? Un poco tener en cuenta que nadie da nada gratis, ni nadie se enamora de ti perdidamente al minuto 1, ni este tipo de cosas. Bueno, también informarte un poco, porque todo el mundo sabemos que si nos roban el bolso, nos roban el móvil o nos entran en casa a robar, es un delito, pero muchas veces con este tipo de delitos la gente tiene desconocimiento, no sabe si puede denunciar, no sabe si es víctima. Entonces, bueno, un poco asesorarse, nosotros también estamos para eso. Y bueno, un poco eso. Pues en esta línea también, Sayoa, te corresponde a ti, ¿se puede olvidar el daño, ¿no? A la imagen pública? Es decir, hay casos recientes, ¿no? Todos lo conocemos, bueno, los que habéis puesto aquí un poco sobre la mesa, pero también, ¿no? Casos igual de personajes públicos o famosos, ¿no? De Cristina Pedroche o también de Macarena Olona, ¿no? Recientemente también, o bueno, insultadas en las redes de forma despiadada. ¿Existe derecho al olvido en Internet y en las redes sociales, Sayoa? O sea, existe derecho al olvido, pero no es real. ¿No? Porque como decía Josune, una vez pierdes el control, luego ya saber dónde está esa foto o dónde está esa imagen es muy difícil, ¿no? Pero sí es verdad que la agencia tiene ahora mismo un formulario para que puedas acceder y solicitar el borrado de fotos y lo hacen, de hecho lo hacen muchas veces ya por defecto, ¿no? Están investigando en las imágenes que se están volcando en Internet y ellas mismas, o sea, desde la propia agencia las borran si entienden que tienen un contenido sensible, si aparecen menores y demás. O sea, pero tiene un propio formulario que antes era una locura realmente, o sea, era de titanes intentar borrar algo de las redes y ahora con la LPD y con con la agencia es algo más fácil. Pero es verdad que bueno, pues que lo que pasa en las redes se queda en las redes y es difícil que salga de ahí. Y ya por comentar ya la última cuestión, hay empresas que ofrecen borrado de tu rastro. Yo no sé si eso será creíble. Sí, bueno, principalmente son despacho de abogados y demás que sí te ofrecen porque al final tú tienes que hacer una serie de trámites y son lentos, ¿no? Porque las redes sí son un entorno privado donde si tú dices que se borre, lo tienen que borrar, pero luego pues lo que tiene todo el mundo en sus móviles es más difícil.
y si tú lo que pides es a un Google que ya no te indexe, que no aparezcas en las búsquedas cuando aparece, ¿no? Cifuentes robando en Eroski, pues ese tipo de información tú puedes decirle a Google que no lo muestre, pero la noticia no se borra, ¿no? Se desindexa, ya no apareces en las búsquedas, pero la noticia sigue estando ahí. Entonces, el hecho de borrar todo eso es todavía más complicado. Por eso hay empresas que se ofrecen pues, hacerte toda esa trayectoria para que no pierdas un poco la paciencia. Súper interesante. Bueno, es que ricasco a las tres por vuestras sugerentes y interesantes intervenciones y nos dejamos muchos flecos y muchas cuestiones porque esto es un tema súper complejo, pero bueno, tenemos luego el espacio de intervención del público y habrá ocasión de retomar algunas de estas reflexiones, así que bueno, es que ricasco. Seguimos. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por dejarme como mujer del sector privado participar en esta jornada que hemos titulado Si Dolores Ibarruri y María de la O Lejárraga tuvieran redes sociales. Soy Patricia Martínez, responsable del equipo de comunicación de la agencia digital Workaholics, y aunque cuando aparecieron las redes sociales era bastante escéptica a este mundo y fui yo creo que de las últimas personas de mi entorno en crearme un perfil, pues al final he terminado dedicándome profesionalmente a ello. Pero hoy no vengo a hablaros de mí, vengo a hablaros de Dolores y de María, mujeres que igual no conocéis y que os invito pues bueno, si no es así, que las conozcáis. Cuando nos surgió la oportunidad de colaborar en esta jornada, bueno, tuvimos que pensar hablo en plural, ¿vale? Porque en Workaholics trabajamos en equipo. Y bueno, teníamos que ponerle título a esta ponencia y pensamos en ellas como en otras tantas mujeres. Y pensamos en cómo habría sido su tiempo si tuvieran redes sociales, ¿no? Porque, como hablaban mis compañeras, pues existen muchas cosas malas, pero también existen muchas cosas buenas y son un altavoz también para buenas iniciativas, buenos proyectos, otro espacio de empoderamiento. Entonces pensábamos en Dolores y decíamos, pues Dolores seguramente tendría Twitter y tendría más de 2 millones de seguidores, seguramente tendría muchos haters y igual pues también hubo una vez que pensó en borrarse la cuenta, irse a otra red social o dedicarse a otra cosa. Pero bueno, pues pensábamos que su discurso del no pasarán en la radio en Madrid al comienzo de la Guerra Civil Española, pues igual habría sido con un hilo en Twitter, ¿no? Bajo el hashtag no pasarán, al que se habrían sumado otras tantas personas. Y como Dolores, pues pensábamos en María, ¿no? En María de la O Lejárraga, una mujer que escribió prácticamente toda su obra bajo el nombre de su marido. Y pensábamos, pues María tendría Instagram. Y María pues publicaría una foto junto a su marido escribiendo, pero sería ella la autora de sus obras y no tendría que utilizar el apellido de su marido. También pensábamos que igual cuando su marido la dejó por Catalina Bárcenas, la actriz, pues igual María habría hecho como Shakira, ¿o no? ¿Vale? Pero bueno, antes de hablar de esta cara de la moneda, que es algo pues, más positiva y alentadora, sí quería, pues, de la misma manera que mis compañeras, hacer hincapié en que existen delitos en redes sociales, esto es una realidad, ¿vale? Y como se suele decir, si tiene nombre, existe. No voy a entrar a hablar de todas ellas porque creo que ya lo han hecho muy bien mis compañeras. Está el sexting, que de por sí no es un delito, pero puede derivar en la sextorsión. Está el grooming, la ciberviolencia de género, el ciberbullying. Y luego hay muchas otras cosas que seguramente no tienen nombre, muchos otros delitos, pero existen también. A mí me pasa que con gente mayor que yo, de otras generaciones, me dicen, no, es que eso en mi época no existía. No, seguramente existía, pero no tenía nombre. Y ahora tiene nombre, ¿no? Ahora estamos avanzando. Y hay muchas otras cosas en las que tenemos que seguir avanzando. Pero las redes sociales también son un espacio de empoderamiento, ¿vale? Tanto para mujeres como iniciativas, movimientos. Yo hoy quería hablaros de algunos de esos casos, para que no os vayáis con mal sabor de boca. En cuanto a comunidades y movimientos, pues tenemos, por ejemplo, Afrofeminas, que es un medio que establece un diálogo sobre la mujer racializada. Os voy a compartir un contenido. No pasa nada. No le gustan los vídeos.
Bueno, pues vamos a obviar los casos que se visualizan en Instagram para agilizar, porque tengo por ahí un chivato que me va diciendo cuántos minutos tengo. Vale. Bueno, pues este es el caso de Afroféminas, ¿vale? Luego está también Frida, que es otro espacio de comunicación feminista, ¿vale? Aquí se publica pues, todo tipo de noticias y de contenidos, en redes sociales hay diferentes perfiles por área geográfica y bueno, os animo a que los visitéis, ¿vale? Luego creo que esta presentación se va a compartir con vosotras, os he dejado las diferentes redes sociales para que podáis consultarlas. Vale. Luego, al hilo de este titular, Amika George, una estudiante de Gran Bretaña, puso en marcha una iniciativa que se llama Free Periods, ¿vale? Ella vio un titular en el BBC que decía 1 de cada 10 estudiantes de educación obligatoria sufre pobreza menstrual en Gran Bretaña y inició un movimiento en redes sociales, estamos hablando de una menor de edad. Eso derivó en la iniciativa Free Periods y al final, el que era por aquel entonces ministro de Hacienda, tuvo que firmar y cedió y ahora creo que casi todos los centros de educación en Gran Bretaña facilitan de manera gratuita productos de higiene femenina. Esto es lo que consiguió una niña menor de edad a través de redes sociales. Luego también está Somos Estupendas, que es otro espacio ya pues, más de autocuidado, de querernos tal y como somos, ¿no? Porque también nos venden esa imagen de la mujer perfecta. Aquí también hay un vídeo de una chica que tiene más de 1000 lunares en todo el cuerpo y bueno, ha utilizado las redes sociales pues, para las mujeres que igual tienen algún tipo de complejo, pues para que se empoderen y aprendan a quererse pues, como son. Luego está también esta iniciativa, la de Teta y Teta, que igual la conocéis. Me gusta mucho porque siempre dicen ¿no? que para cuando les preguntan, ¿vais provocando? Decir sí, un cambio en tu mirada. Y hacen mucho producto free de nipple, desde camisetas, pues que llevas 2 pechos, yo la tengo y la llevo muy orgullosa, aunque la gente se me queda mirando. Y luego tienen otra serie de iniciativas como Quien no llora no mama, que han puesto recientemente en marcha. Aquí también hay un vídeo que aparece una escultura de un niño llorando. Y bueno, reclama eso, ¿no? El poder amamantar en público. O sea, ahora las campañas de marketing son muy potentes en cuanto a lactancia de fórmula y no puede ser que la inmensa mayoría de mujeres sientan vergüenza dando el pecho en público cuando es algo de lo más natural. Pues esta es otra iniciativa que ha surgido y bueno, que ha puesto en marcha Teta y Teta. Y luego otra que han hecho recientemente es la de Think Before You Pink, que a mí la verdad que me llamó mucho la atención porque... Bueno, creo que os voy a enseñar el vídeo creo que sí voy a poder, un trocito aunque sea. El día que te diagnostican el cáncer, tu vida cambia y cuando llega el Día Internacional del Cáncer de Mama, lo vives diferente. Es un mes un poquito complicado, porque el cáncer existe todos los meses. Me gusta muchísimo octubre porque es el mes donde se conciencia sobre esta enfermedad, pero también creo que el enfoque que se está dando no es el correcto. Pues es mi primer mes de octubre con la conciencia de que pues tengo un cáncer de mama. Y cuando estás ahí te sientes enfermo y ves todas las campañas, no ves tu reflejo. Fue abrumador. Está la gente haciéndose fotos con su pañuelo, monísima, súper peinada. Digo, yo estoy aquí calva, vomitando, calva. Pues que te voy a decir qué pasa por la enfermedad, es que el cáncer de mama no es rosa, es un puto marrón. Es una enfermedad que está muy... Bueno, os animo a ver el vídeo. A mí me animó, ¿no? A pensar y a formularme preguntas como ¿por qué el cáncer de mama es la única enfermedad comercializada en el mundo? ¿Y por qué no hay campañas de recaudación para el cáncer de próstata ni mensajes en los packs de calzoncillos, ¿no? Luego, además, también me gustaría indicar que la mujer que inventó el lazo simbólico, ¿no? de esta enfermedad lo hizo en el color melocotón, pues bueno, porque muchas mujeres de su entorno padecían esta enfermedad. Varias grandes compañías multinacionales le ofrecieron, ¿no? utilizar esta creación suya con carácter comercial y ella se negó y por eso a día de hoy es el lazo rosa, ¿vale? el lazo que muchas nos hemos puesto este día. Al hilo también de esta iniciativa está también esta otra, ¿no? Free de Nipple, que va un poco en la misma sintonía. Y bueno, aquí sí tengo que decir que en el caso de Facebook e Instagram existe todavía muchísimo tabú con respecto a la aureola de la mujer, ¿no? Es algo que a día de hoy se censura.
Si se ve un pezón de mujer, que no de hombre, se censura. Gracias a Dios, creo que recientemente la Junta de Meta se ha juntado y lo están estudiando porque se han dado cuenta que esto no debe ser así. Y a raíz de esto, pues bueno, quería contaros este caso reciente que no sé si habéis visto, cuando Javier Jaén diseñó esta portada de la película de Almodóvar, Madres Paralelas, bueno, una de las muchas portadas que diseñó, subió el cartel a Instagram y a Facebook, e inmediatamente le retiraron el cartel. El primer póster de Madres Paralelas. Madres Paralelas, la nueva película de Almodóvar. ¿Almodóvar? Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar. Acaba de presentarse y ya ha incendiado las redes sociales. Muestra un pezón al que le cae una gota de leche. Seio femenino. Es un pezón femenino. Un pezón lactante. Enmarcado de manera muy artística para simular también un ojo. Y como es un pezón en blanco y negro con una gota de leche colgando y enmarcado de forma que parece la silueta de un ojo, hay gente diciendo, hostia, es súper fuerte esto. Showing a nipple producing drops of milk. C'est celle de l'affiche du film d'Almodóvar, Madres Paralelas. Mère parallèle. Puede que sea lo primero que hayamos visto en nuestra vida. Todavía hoy, en pleno siglo XXI, hay quien se escandaliza por un cartel como este. Me voló los sesos, güey. Hasta ahí la imagen, pero Instagram la considera peligrosa y pornográfica. Contenido inapropiado. Erótico. Es la imagen de la polémica. La denuncia de un usuario bastó para que Instagram retirara la foto. Instagram se los tumbó. El primer póster de Madres. Bueno, os animo a ver el vídeo cuando os pase la presentación. Creo que me he vuelto a quedar sin... Ya está, ¿eh? Ya está. Sí. Ay, no. En ver, vale. pantalla Sí, aquí. completa. Vale. Luego ya, al margen de movimientos y de medios de comunicación, estarían también las voces femeninas y feministas. Aquí también hay muchísimos casos, me costó bastante seleccionar poquitos, pero bueno, de nuestro entorno. Ane Acedo sería uno de ellos, que es una bailarina y coreógrafa del País Vasco que utiliza sus redes sociales no solamente para mostrar su trabajo, sino para denunciar conductas sexistas y de ciberacoso. También hizo una campaña que se llama Ciberascazo, donde se ve también un caso en el que está recibiendo constantemente mensajes sobre su cuerpo, invitándola a mandar fotos y demás. Y ella baila y lo denuncia bailando. También cuando podáis ver la presentación os animo a verlo. También estaría Clau Fernández, también es una chica de aquí. Y ella ha creado lo que se llama su Safe Space, que es un espacio donde las mujeres podemos sentirnos libres de hablar sobre cómo nos sentimos, compartir impresiones y hablar un poquito de todo, ¿vale? También ha puesto en marcha una iniciativa que se llama Guarida, que es para hacer retiros de mujeres. También ha creado una especie de chat donde te puedes dar de alta en tu ciudad y hablar y compartir experiencias con otras mujeres, hacer amistades. ¿Vale? Y recientemente también ha publicado un libro sobre el body positive. También otra de las chicas que quería compartir con vosotras es Pitu Aparicio, que es educadora social y formadora. Yo a esta mujer la empecé a seguir gracias a que en Workaholics trabajamos para diferentes iniciativas de este tipo, para diferentes ayuntamientos, y gracias a eso conocí a Pitu. Y Pitu me enseñó que te duela la regla realmente no es algo normal, es una enfermedad. Que se llama endometriosis, y como esto me ha enseñado otras tantas cosas. Por eso quería compartirla con vosotras, porque habla de cosas que igual seguramente nuestras amas no han hablado, y de ello abiertamente, y nosotras ahora pues podemos, ¿no?, hablar sobre esto abiertamente y sobre cosas que nos inquietan. Luego estaría Nara Álvarez, que seguro que ya la conocéis, tiene una amplia experiencia como guionista, como presentadora, y tiene 2 podcasts muy conocidos, que son Estirando el Chicle, y el otro que es... Ay, que se me ha ido. El 2 rubias muy legales, sí, está ahí. Vale, pues sin más, también quería mencionarla porque recientemente ha publicado un libro que se titula La mala leche, también sobre la lactancia materna, y bueno, es también un ejemplo de empoderamiento. Además, Enar no tiene mucho filtro y lo dice todo tal y como lo piensa.
Luego estaría Croquetamente, que es un poco la marca personal de Mara Jiménez. Este año le han dado los premios Ídolo, el premio en categoría Conciencia Social, y tiene también una iniciativa de obras de teatro sobre casos a los que se enfrentan las personas, especialmente las mujeres con sobrepeso. Y aquí sí quería poneros un fragmento también de una ponencia que hizo en el BBVA. Que fue, digamos, el único de mi centro educativo que sí que realmente vio pues, importante. Todas las personas que me rodean pues actúan un poco de referente. Viendo que las redes sociales no son compartir, pero realmente fue una persona que me sirvió muchísimo de apoyo, ¿no? Saber que no... Nada, bueno. Quería que apareciese justo en el minuto, pero no va a aparecer. Pues bueno, hablaba un poco de lo que se hablaba en la mesa redonda, ¿no? De todos esos delitos que se cometen porque nos enmascaramos en un perfil. Es muy fácil crearse una cuenta falsa y criticar a alguien, hablarle mal. Ella hablaba de todos los haters que ha tenido y cómo ha luchado contra esos mensajes que recibe día a día, que en su caso pues la han empoderado y la han llevado a poner en marcha iniciativas como esta. Y luego ya, para terminar, el caso de Malala, que bueno, es un símbolo internacional de la lucha de la educación de las niñas, después de que la disparasen por denunciar las restricciones de la educación en su país natal, Pakistán, y ha sido la mujer más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Y quería recoger aquí una cita de ella, que es: la tecnología tiene muchos usos, puedes hacerte un selfie o usarla para concienciar en aquellos temas que verdaderamente importan, como la igualdad, los derechos de la mujer y la educación. Y por último, estaría ya también rompiendo un poco barreras, la Etitia, que es una artista visual feminista de Costa de Marfil y hace esculturas con su pelo, es un referente de empoderamiento de la mujer africana. Y bueno, desde 2017 sus obras han devenido más políticas y bueno, denuncia el machismo y el acoso. Y un poco pues con esta participación en la jornada lo que quería era animaros a empoderaros en este espacio que son las redes sociales. Sé que es difícil, pero creo que las mujeres debemos hacerlo y debemos hacerlo juntas. Muchas gracias. Bueno, mai inguruan ditugun emakumeak entzun ondoren, nahi genuen hauek zuek egindako galdeketen erantzunak edo erakustea, ez? Orduan, honen asmoa zen, hauek gure emakume adituak entzun baino arinago erantzun bat zeneukaten, eta orain entzun ondoren erantzun hori aldatu den edo ez jakitea, ez? Horren inguruko hausnarketa egitea zen honen helburua. Orduan, lehenengo galderari badakigu arazoren bat egon dela QR-rekin, ez dela ondo irakurri kasu batzuetan, gu probatu dugu, hasi baino lehen eta ondo funtzionatu zaigu, baina hurrengoan hobeto. Saioak esaten duen bezala, teknologia kontak izan dira. Orduan, lehenengo galderari erantzun diogu erdia, ez? Justo. Lau erantzun baino ez daude, eta hori ehuneko 50%. Gero bigarren galdera zania uste dugun emakumeak egoera zaurgarriagoan dauden, ez? Jazarpen mota honen aurrean, eta hemen gehiengoak erantzun du baietz, eta hirugarren galdera ia ezagutzen dugun jazarpen horren aurre egiteko edo nora jo edo protokoloren bat existitzen da. Eta kasu honetan erantzuna izan da ezetz, gehiengoa izan da ezetz, eta espero dugu gaur hemen izan dugun emakume adituekin nora jo ikasi izana. Eta orain Gema eta biok irakurriko ditugu egin dituzuen hausnarketak eta denbora badago galderaren bat ere luzatuko dizuegu.
Hausnarketakin hasiko gara eta gero galderekin. Delitu egileen gaztetasunak harritzen nau. Sarearen alde txarrei erreparatu diegu, baina zenbaitetan instituzioek bizkarra eman digutenean bosgorailu izan dira. Las madres y padres de menores no conocemos todas las redes sociales, ni el peligro existente, por lo que considero que se debería dedicar tiempo y programas a tratar sobre los peligros para la infancia y la adolescencia. Menores, anonimato, desconocimiento de uso de las redes. Damos datos desde el desconocimiento de que los estamos dando. ¿No haría falta más regulación en la obtención de esos datos por las empresas? Pienso que el acoso digital es una modalidad de acoso que se distingue por el medio elegido para llevarlo a cabo. Probablemente el efecto y las consecuencias sean igual o más importantes. Necesidad, legislación IA. Protocolos para menores con los móviles. Tenemos que denunciar y señalar a los culpables. Hasi behar gara eskoletan, mugikorrak eskoletatik at. ¿Acabaremos encerradas y sin redes por estos peligros digitales? El acoso digital es un grave problema y es distinto el trato a mujeres y a hombres. Eta azkena, nik daukadan azkena, riesgos digitales en la agenda escolar ya. Y ahora tenemos algunas preguntas que si tenemos un poco de tiempo, pues sí. Yo entiendo que es trabajar la periodista. Ha dicho que muy interesante la perspectiva y también cómo se lograría un protocolo periodístico. ¿Cómo consideras tú que se podría Los lograr? protocolos generalmente se suelen trabajar con personas expertas y con instituciones, por ejemplo, más. Pero, por ejemplo, en temas de feminismo, porque también nos hemos tenido que formar en feminismo, aunque seamos mujeres, y las mujeres de generaciones anteriores, pues más aún, y las que vienen, pues igual también más, porque ahora mismo está la cosa un poco, en fin, eso nos dicen los institutos. Bueno, se suele hacer generalmente con expertas y con instituciones. Por ejemplo, con Emakunde. Emakunde suele sacar guías de comunicación para que sepamos cómo orientarnos. Nosotros además trabajamos, nos reunimos con expertas y leemos. Y luego además existe, por ejemplo, una institución en Euskadi llamada Begira que nos ayuda también mucho porque hace análisis de cómo trabajamos los medios de comunicación en aspectos de igualdad, de mujer, de violencia machista, etc. Nos ayudan tanto con el lenguaje inclusivo, no sexista y demás, como con el tratamiento de los casos concretos ya cuando son muy extremos incluso de asesinato por violencia machista. O sea que eso ya al final se hace trabajando con expertos, con las expertas. Bueno, yo tengo una pregunta quizá general, si alguna de vosotras se anima a responder. Y la pregunta es, ¿son las plataformas las que deben controlar la veracidad de lo que se transmite? ¿Cómo controlar las plataformas que permiten o no filtrar vídeos o fotos? Bueno, ¿quién controla al controlador? En principio sí que empieza a haber tecnología ya que filtra, pues igual que hace Instagram a veces con los pechos, como decía Patri, porque cuando tú generas un deepfake lleva por detrás una serie de información que se llaman metadatos que pueden dar la información de que realmente eso está elaborado y no es real, ¿no? Entonces sí que empieza a haber algoritmos para que eso sea posible. O por ejemplo el WhatsApp, ¿no? que usamos y que la práctica entre la juventud a día de hoy es el mandarte las fotos esas instantáneas que solo las se pueden ver una vez y antes podías hacer una captura de pantalla, pero ahora ya la tecnología no te permite, ¿no? hacer la captura de pantalla. Vale, que puedes sacar una foto con otro móvil, pero bueno, ya es que no es tan sencillo el tener esa imagen y demás. Entonces la tecnología sí puede avanzar hacia. Lo que pasa que, bueno, pues interesa. Claro. Yo puedo aportar una pequeña. Por supuesto. No, es simplemente un ejemplo, ¿no? De algo que escuchamos esta semana en uno de los medios de ITV, Radio Euskadi. Se hizo una entrevista a una periodista, en realidad es fotógrafa, que trabaja en Ucrania. No es vasca en este caso, pero no importa, porque el hecho es el siguiente. Ella suele recibir muchos ataques, amenazas, insultos, injurias en Twitter por ser mujer, por estar en Ucrania. ¿Qué hace una mujer allí metida en esa guerra si no tenéis ni idea? Le han llamado prostituta de la OTAN, etcétera, etcétera. Entonces, hace poco le llamaron PVTA,
ella lo denunció a Twitter y Twitter le dijo que eso no era un insulto por la costumbre. Ya. ¿Qué pasa? Que el robot no detecta que eso. Ya. Entonces yo me hago la reflexión de qué fácil es eliminar una foto por que enseñe una mujer un pezón y por qué es tan difícil eliminar una injuria, una calumnia, una amenaza incluso. Esto viene a colación de una pregunta que han lanzado, que a ver si, y esto igual más a ti, ¿merece la pena denunciar este tipo de acosos en Twitter? Pues fotos que nos llegan, ¿merece la pena? Por supuesto que merece la pena. Como hemos comentado antes, hay muchísima cifra negra en este tipo de delitos, entonces lo que no se conoce es como si no existiese. Por supuesto que merece la pena. Yo os animo a todo el mundo a que nos informéis de todo, por pequeño que sea, y bueno, todo lo que esté en nuestras manos lo haremos, pero por supuesto, sin ninguna duda. Debemos ir cerrando, ¿no? Pero no me parece... ¿Sí? ¿Queda una? La última pregunta, porque ha salido repetida y creo que aquí también nos ha sorprendido en general el tema de los menores, ¿no? Tanto los acosadores, que son los propios menores. Entonces se ha repetido la pregunta, desde el ámbito público, ¿cómo podemos proteger a nuestros menores? Yo creo que eso va hilado con algunas de las reflexiones que habéis leído al comienzo, ¿no? Que creo que hay mucha preocupación también del ámbito escolar, ¿no? Y bueno, porque yo me he ido informando y no me corresponde quizás a mí hablar, ¿no? Pero que era otro tema que también me gustaría poner encima de la mesa. ¿Cuántas veces nosotros mismos estamos exponiendo a nuestros familiares y a nuestro entorno, ¿no? Subiendo fotos de nuestras hijas, de nuestros hijos, en nuestro perfil y exponiéndolos, ¿no? O como, ¿no? El famoso Sarentin, que ahora está, ¿no? De no todas las distintas, ¿no? Anécdotas que tienen que ver desde la ecografía, ¿no? con el feto ya ahí creciendo, hasta, bueno, todas las anécdotas que se viven en la crianza de una hija, de un hijo, ¿no? Así que... Sí, bueno, está claro que los menores son personas muchísimo más vulnerables que los adultos y evidentemente hay que protegerlos aún más. Desde el ámbito legal o de seguridad, evidentemente se les ofrece una protección mayor. Está la Fiscalía de Menores que vela por ellos. Nosotros tenemos protocolos especiales para actuar con menores, tenemos actuaciones con menores específicas por ser ellos. Entonces, pues bueno, el ámbito público sí que va encaminado a proteger a los menores. ¿Que se puede hacer más? Pues seguramente se podrá hacer más. Bueno, tenemos que quedar aquí, ¿no? Chicas, buen trabajo. Podríamos estar aquí esta mañana. Es que ricasco. Es que ricasco. Ahora desde la asociación les vamos a hacer entrega de un obsequio por agradeceros por vuestra participación. Ha sido un verdadero placer escucharos a las 4 y de aquí nos vamos con un montón de enseñanzas y riquezas nuevas. Es que ricasco. Es que ricasco es leí. Muchas gracias por la invitación. Es que ricasco, chicas. Muy gusto. Gauza asko dekoguz komentatzeko gure elkarteari buruz, baina denbora oso larri gabiz eta denok daukaguz gogoak networking saiora pasatzeko. Orduen beste barik, solo os voy a comentar que aquellas mujeres trabajadoras del sector público que compartáis con nosotras el interés por conseguir un sector público igualitario y que visibilice el talento de todas las mujeres que trabajamos en el sector público, junto con nosotras, tenéis a vuestra disposición nuestra página web, nuestras redes sociales y todo el contacto en el ROLA, así como en www.mujeresenelsectorpublico.com. Será un placer para nosotras compartir todo esto con vosotras, porque si algo tiene de clave esta asociación, precisamente es el trabajo en equipo, porque, como decimos nosotras siempre, solas podremos llegar más rápido, pero juntas más lejos. Es que ricasco.